En esta lección vemos unos conceptos importantes del PIC. Primero veremos la forma como están constituidos los registros en la RAM. Luego veremos por qué es importante conocer la configuración que tenemos que darle al microcontrolador antes de programarlo y empezaremos a ver la primera configuración, que es las opciones de reloj que nosotros tenemos. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual continuamos aprendiendo más acerca del microcontrolador PIC16. Recuerden que estoy dando una versión genérica que nos permita entender el funcionamiento en general del PIC16. Sé que hay muchas versiones de PIC16, cada una de ellas con sus propias características, pero aquí yo estoy dando el tema de forma general para que nosotros podamos entender y comprender cada una de esas versiones de PICs con las cuales nos vamos a encontrar. Y mi recomendación es de que ustedes chequen la documentación oficial, los datasheets de los PIC con los cuales vayan a trabajar, para que de esa manera complementen lo que estamos viendo. Entonces recuerden, lo estoy dando de la forma más general posible para que sea fácil de entender y de utilizar con los diferentes tipos de PIC16 que nosotros tenemos. Bueno, una vez dicho esto, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver cómo están los registros en la RAM del PIC16. Recuerden que los registros son locaciones de memoria que tienen un significado especial para nosotros. Bueno, la RAM como tal va a estar dividida en 4 bancos. Vamos a tener el banco 0, el banco 1, el banco 2 y el banco 3. Y adentro de cada uno de estos bancos vamos a tener ciertas direcciones que están referenciadas a algo, a alguna característica en particular. Entonces, si a nosotros nos interesa trabajar con eso, lo único que tenemos que hacer es saber cuál es la dirección en memoria, en dónde se encuentra y en qué banco, y a partir de eso nosotros podemos trabajar con ese registro en particular. Como vamos a estar trabajando en C, realmente no va a ser tan importante aprenderse todas estas direcciones, mucho lo va a hacer como tal el compilador por nosotros, pero sí es bueno que tengamos idea de qué es lo que está sucediendo. Entonces, esta es una vista, así a grandes rasgos, de lo que son los registros en la RAM. Veamos más esto. Bueno, aquí vemos que nuestra RAM va a tener 368 registros de 8 bits. Vamos a tener diferentes tipos de registro. Vamos a tener registros para funciones especiales, que es los que conocemos como SFR, Special Function Register. Luego también vamos a tener registros de propósito general, es decir, que nosotros los podemos utilizar para cualquier fin de almacenamiento de información que necesitemos. Estos son los GPRs, General Purpose Register. Bueno, cuando nosotros estamos trabajando en C, obviamente en C vamos a llevar a cabo la declaración de variables. Esas variables que nosotros creamos en C van a ser colocadas en los GPR. ¿Dónde? Bueno, pues eso ya lo va a decidir el compilador, pero generalmente van a empezar en la dirección de memoria 0020. Y como ya habíamos visto anteriormente, bueno, esto se va a dividir en 4 bancos. Entonces tenemos registros con funciones especiales, que aquí podemos verlo, y también tenemos zonas en las cuales nosotros podemos ver registros de propósito general. ¿Qué más tenemos con estos registros? Bueno, vamos a ver que algunos registros se pueden acceder en todos los bancos, como son los registros de estatus. ¿Por qué esto es importante? Porque los registros de estatus nos van a dar indicaciones sobre las operaciones que acaban de ocurrir. Y el que nosotros lo podamos acceder en cualquiera de los bancos que tenemos, pues nos va a ayudar al desempeño del programa.
En lugar de tener que hacer todo este rollo de cambiar de banco para poder leer el registro y luego tener que regresar y continuar con el programa, bueno, pues yo sé que ese registro en particular yo lo puedo leer o puedo acceder a él en todos los bancos, y esto me va a simplificar mucho la parte de la programación en ensamblador, y también si usamos un compilador, bueno, desde luego nos va a permitir tener optimizaciones en el código. También vamos a tener otros registros que solamente se van a poder acceder en un banco en particular. Es decir, solamente en ese banco yo puedo tener acceso a él. Y el Program Counter, si recuerdan, el Program Counter nos está indicando la dirección de memoria que vamos a ejecutar a continuación. Bueno, el Program Counter lo vimos a fondo en el curso teórico de microcontroladores, entonces ahí pueden checar más si les interesa saber qué es y cómo funciona. Bueno, el Program Counter en el PIC16 va a utilizar dos registros de 8 bits, y en estos dos registros va a guardar 13 bits con las direcciones de memoria. Acá podemos ver de lo que hablábamos. Bueno, ¿qué tenemos? Digamos, tenemos registros que solamente podemos leer en un banco en particular. Si a mí me interesa leer los datos del puerto C, bueno, pues solamente yo lo puedo llevar a cabo por medio del banco 0. El banco 1 no me lo permite, en el banco 2 no existe y en el banco 3 no existe. Entonces, este registro solamente puede ser leído en un banco en particular. Sin embargo, pues el registro de estatus puede ser leído en el banco 0, también en el banco 1, en el banco 2 y en el banco 3. Ahora, por ejemplo, el Program Counter. El Program Counter va a utilizar dos registros de 8 bits, lo que vamos a conocer como el Program Counter Low y el Program Counter High. Entonces, el Program Counter Low yo lo puedo leer aquí en el banco 0, en el banco 1, en el banco 2 y en el banco 3. Y también, si a mí me interesa saber el Program Counter High, pues lo puedo leer también en el banco 0, en el banco 1, en el banco 2 y en el banco 3, cada uno con su dirección de memoria correspondiente. De esta manera nosotros podemos llevar a cabo optimizaciones en el código que estamos realizando. Un tema muy importante que nosotros tenemos que tocar cuando empezamos a ver la programación en PIC es el tema de la configuración. Mucha gente entra directo a tratar de hacer proyectos y luego no sabe que son determinadas cosas que aparecen en el código, determinadas directivas de preprocesador, no tienen ni idea y nada más copian y pegan, pero realmente no saben qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a empezar a ver la parte de la configuración, porque es muy importante que ustedes entiendan y conozcan qué es lo que está sucediendo. Bueno, cuando nosotros vamos a programar el PIC, van a existir ciertos modos que tenemos que colocar antes del programa principal. Estos modos nos van a servir para llevar a cabo la configuración del PIC y se van a colocar como bits en un registro especial de configuración. Este registro especial de configuración es un registro que se encuentra separado de la memoria principal, y a través de este registro y los bits que tenga prendidos o apagados, pues el microcontrolador va a saber qué configuración tiene y cómo debe de reaccionar ante determinadas cosas. La primera configuración que vamos a ver son las opciones de reloj. Vamos a tener dos modos principales para trabajar con el reloj. Uno de esos modos utiliza un circuito que tiene un capacitor y una resistencia, y el otro va a utilizar un cristal externo y nos van a servir para que nosotros podamos determinar la frecuencia con la cual va a estar trabajando. El primer modo, el modo CR, es precisamente ese modo que va a utilizar un capacitor y una resistencia para determinar la frecuencia. Este circuito se va a conectar a un pin que es el pin de clock in, CLK in, reloj de entrada. En el otro modo, el modo de cristal o XT, bueno, pues en este modo vamos a utilizar un cristal y dos capacitores para colocar la frecuencia que nos interesa que tenga ese PIC en particular. En este caso, el circuito se va a conectar a dos pines. Un pin de ellos es CLK in o clock in, reloj de entrada, y el otro es CLK out o clock out, reloj de salida.
Entonces los tenemos que colocar a estos pines dependiendo de cuál de estos circuitos nosotros vamos a usar para determinar la frecuencia. Como estos circuitos van conectados de manera diferente, obviamente el PIC necesita saber qué configuración va a estar utilizando. Para esto nosotros vamos a hacer uso de determinada indicación. Bueno, aquí un punto importante, el modo de cristal obviamente nos va a dar más precisión en la frecuencia. Bueno, entonces nosotros tenemos que indicarle al chip cómo va a estar utilizando el reloj, qué modo de reloj es el que va a estar utilizando. Hay que tomar en cuenta algo, algunos chips ya tienen un oscilador interno, entonces ese es otro punto que nosotros también tenemos que tomar en cuenta. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.